Poniendo en grabación la clase para que nos quede el registro de la grabación de la clase. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Un placer estar acompañándolos acá. Yo voy a estar en la cátedra de estadística, ¿sí? Voy a tratar de acompañarlos en lo que más se pueda dentro de esta virtualidad, tratar de que sea lo más ameno posible. Y bueno, y aprovechar ahora para comentarles alguna parte del recorrido del aula, hacer una pequeña... buenas tardes Tamara, buenas tardes, bueno, buenas tardes a todos los que escribieron también. Voy a hacer una pequeña recorrida por el aula, les voy a explicar más o menos los tópicos que vamos a tener para que puedan ustedes acreditar la materia y voy a dar un pequeño paseo por la unidad número 1 para que ustedes ya más o menos lo tengan diagramado. El aula virtual a mí me han dado de alta hace muy poco, así que bueno, está media como todavía en pañales. Le voy a ir agregando un montón de cosas al aula virtual para tratar de hacerla lo más interactiva sola, para, para que ustedes lo puedan hacer eh, de manera sincrónica y que puedan obviamente ir avanzando con los contenidos de la materia. Vamos a utilizar estas clases que tenemos sincrónicas para aclarar dudas, para plantear debates. La idea va a estar bueno, en la medida en la que vayan pasando algunas clases, que tengamos esta especie de debate eh, colaborativo, vamos a llamarlo de esa manera, en la cual, bueno, nadie es el dueño de la verdad dentro de la clase, sino que necesito que ustedes me cuenten sus experiencias, me cuenten cómo van con la materia, cómo van a ir desarrollándolo, la ejercitación, todo lo propuesto, y si pueden ingresar, si pueden participar, si pueden tener si pueden estar de manera activa dentro del aula, si la ven una vez a la semana, si al aula entran cada muy tanto. La idea obviamente es que ingresen de manera muy periódica para poder darle sentido obviamente a la virtualidad que vamos a tener. Eh, la materia no es una materia que sea complicada, que sea un filtro, está diseñada para que se dé, para que sea completamente virtual y nada, o sea, vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda de manera autodidacta, o sea, de manera que ustedes puedan avanzar solitos y después en cada una de las clases sincrónicas ustedes puedan tener la posibilidad de aclarar dudas, de preguntar, de hacer cualquier tipo de consulta, justamente para ver qué dificultades se les ha presentado, tanto en plataforma como con contenidos específicos de la materia. Por lo pronto, vamos a empezar por la parte que más les puede llegar a interesar a ustedes, que es la acreditación de la materia. La materia tiene examen final. La materia es de acreditación de examen final. Esto significa que no tiene acreditación directa, sino que se rinde examen final. Pero dada la circunstancia, tenemos en este sentido, en la virtualidad o en la distancia, nosotros tenemos una pequeña facultad que es la de evaluar los procesos. Y se torna un poco innecesario tomar una evaluación cuando ustedes han hecho el caminito. O sea, si cada uno de ustedes hace el procedimiento que corresponde durante el proceso que dure la materia, en el aula, en las clases sincrónicas, bueno, y en toda la participación de foro y todo lo que vamos a agregarle, eh, eso va a hacer que vayamos aprobando la materia. O sea, lo que estoy tratando de decirles con esto no es que no va a haber examen final, sino que voy a valorar mucho, voy a valorar mucho el hecho de la participación. Esto significa que si hay personas que estén participando activamente de las videollamadas, de las clases y de todo, no debería presentarse una dificultad el tema de la aprobación de la materia. ¿Sí? No sé si se entendió. O sea, ¿vamos a tener examen final? Sí, vamos a tener examen final, pero ese examen final lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera posible para todos aquellos que participaron. Entonces, a lo largo del cursado, si uno va siguiendo
la materia, el examen final se va a tornar en un trámite, por así decirlo. Así que bueno, perdonen que me trabé porque estoy aceptando ahí algunos alumnos más que se van agregando a la videollamada. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Voy a valorar mucho la participación en el aula virtual, o sea, necesito que en ese sentido ustedes sean muy innovadores, sean que le den mucho sentido a lo que es el aula virtual, porque justamente está armado para que lo puedan hacer solos, o sea, para que puedan trabajar ustedes solos. Así que nada, voy a hacer como una especie de guía para ustedes para tratar de encaminarlos a que aprueben y les voy a ir comentando más o menos cómo vamos a ir trabajando. Bueno, vamos a la parte de la materia, de cómo vamos a trabajar la materia. No sé si alguno, ahí sí les pido si me pueden ayudar un poquito, si alguno ya pudo ingresar a la plataforma, si ya estuvieron viendo alguna de las clases, si el que quiera me prende un Algo estuve micrófono, viendo, me profe. escribe, Buenas no hay tardes. ningún problema. Si ya pudieron estar viendo alguna de las clases, si pudieron estar viendo alguna de las unidades. Sí, ahí me dice Agustina. Sí, algo se vio, profe. Bien, algo vi. Sí, profe, bien. Marita, Janina, perfecto. Luis también. Algo sí. Dedito para arriba ahí. Perfecto. No, perfecto. Sí, sí, me dice Julio, perfecto. Bueno, vamos entonces un poquito a desenmarañar ahí la materia completa. La materia consta de 4 unidades, 4 unidades que están divididas de esa manera para que nos parezca más sencillo. Si bien los temas van relacionados uno con los otros, las unidades están pensadas para que se acrediten por separado. ¿Qué significa que se acrediten por separado? Sí, significa que vamos a tener un pequeño trabajo práctico, alguna participación obligatoria o algo para hacer en cada una de las unidades. Para eso, yo voy a elaborar en cada una de las unidades un cuestionario, ¿sí? Eh, Voy a elaborar un pequeño cuestionario de lo que hemos trabajado. Ese cuestionario tiene nota, tiene calificación y esa calificación va a ser una nota de concepto. Los intentos para poder hacer el cuestionario van a ser tres. Tres intentos van a tener para hacer el cuestionario y tiene una base de datos de, no sé, 40, 50 preguntas, en las cuales vamos a tomar 3, 4, 5 preguntas como mucho para poder elaborar el cuestionario. Significa que cada vez que ustedes hagan los intentos, no necesariamente les va a tocar la misma pregunta. La idea es acreditar el conocimiento. Lo que va a hacer el cuestionario les va a tomar la calificación más alta, va a tomar en cuenta la calificación más alta que ustedes hayan tenido, y si aprobaron en el primer intento y quieren rehacerlo, o sea, quieren volver a repetir el intento, no hay ningún problema. Van a tener hasta 3 intentos para poder hacerlo. La acreditación de cada una de las unidades hace que la nota de concepto para ustedes sea una nota de concepto alta, ¿sí? Y la calificación final, la nota final de la materia va a estar dada por los promedios, justamente estadísticamente hablando, va a estar dada por los promedios de las participaciones en los foros, los cuestionarios bien resueltos y bien hechos y los exámenes parciales. El examen parcial va a ser básicamente, como les decía, va a ser un trámite si ustedes van participando en los foros, si ustedes van haciendo los cuestionarios, el examen parcial se va a transformar en prácticamente una cuestión de simplemente resolver. Puede ser un cuestionario, puede ser un trabajo práctico. Esto va a ir dependiendo mucho de la dificultad que les traiga a ustedes resolver o hacer algunas actividades que estén en la plataforma. O sea, si hay algunas actividades que cuestan más, voy a tratar de que haya exámenes grupales, que haya trabajos en grupo, que hayan mayor participación grupal para que ustedes también puedan apuntalarse de alguna manera con algún compañero o con alguien.
Entonces, eso, la, la- la idea del parcial, bueno, todavía no se las puedo adelantar, sino hasta que lleguemos más o menos a la fecha que estemos por ahí. Bueno, con respecto a las unidades están divididas, como les decía, son 4 unidades para toda la materia, y los parciales van a ser al final de cada 2 unidades. Las primeras 2 unidades van juntas. Vamos a ver la unidad 1, la unidad 2, y ahí hacemos un parate y tomamos un examen parcial. En la unidad número 1 van a tener un cuestionario y un foro. Van a participar del foro. Les pido en ese sentido que sean lo más creativo posible para participar en el foro. Que lean el material de lectura que les voy a dejar o el material, hay una presentación animada para que ustedes puedan ir siguiendo la materia y hacer un breve comentario acerca de un título que yo voy a colocar, o sea, le voy a colocar una consigna a ese foro. Ustedes van a hacer un pequeño debate de ese foro y de ese debate va a surgir seguramente algún debate de algún otro compañero. Una vez que surja el debate del compañero, me gustaría también que opinen acerca del debate del compañero, que aporten algo, eh, que hagan un aporte de un debate de un compañero y digan, no, mira, me parece que no es esa la manera, me parece que está bueno tu análisis, me gustaría interiorizarme un poquito más acerca de lo que dijiste, y que se genere justamente lo que el foro propone. El foro propone un debate ameno y que sea justamente entre partes, o sea, entre cada uno de ustedes, entre los estudiantes. Bueno, una vez terminada la participación en los foros de ustedes, yo voy a consignarles una calificación. Esa calificación no es numérica, o sea, no les voy a poner del 1 al 10, sino que voy a poner una nota de ponderación. Va a ser un superado, un altamente superado, o sea, cuando la valoración de la opinión eh, se centra mucho en lo estudiado, o sea, cuando una persona muestra mucho estudio o mucho análisis de la unidad, va a ser supera ampliamente una, ampliamente lo dicho, bueno, y vamos a calificarlo con una calificación no numérica. Eso hace también que, bueno, cuando lleguemos al final de la unidad, yo pueda sacar un promedio de esas calificaciones, de la participación de los foros, como les decía, de los cuestionarios y del parcial, y eso les da por acreditada la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. La persona que llegue a aprobar todo eso, no tiene sentido de que rinda un examen final. Para mí, en mi opinión, no hace falta que rinda un examen final una persona que me acreditó las 4 unidades en tiempo y forma. Eh, por lo tanto, el examen final de esa persona va a estar acreditado con todo lo que les acabo de comentar anteriormente. La persona que haga los 3 intentos de un cuestionario y le vaya mal, no haya participado un poco en los foros, no haya hecho lo que tenía que hacer, y bueno, sí deberá acreditar la asignatura con alguna evaluación que puede ser, como les digo, puede ser un cuestionario, puede ser un trabajo grupal, puede ser un trabajo de investigación. Eso, llegada a la fecha del parcial, se los voy a comunicar obviamente a cada uno en qué situación se encuentra. Por eso los invito mucho a la participación. Las clases sincrónicas van a estar grabadas, van a estar subidas ahí a la plataforma, cosa de que ustedes puedan tranquilamente consultarlas en el momento que quieran. No son obligatorias, pero sí son importantes, o sea, cuantifican también la asistencia. Las clases sincrónicas también me dicen la cantidad de gente que participó, ¿sí? Eso hace justamente a la nota de concepto. Es fundamental que también en este tipo de participación de los encuentros sincrónicos yo pueda tener una retroalimentación de ustedes. Eso significa que yo pueda verlos, que pueda charlar con ustedes, si no se va a tornar la clase más aburrida del mundo, pero bueno, estaría bueno en la medida en la que se pueda tener una devolución de parte de ustedes. Entonces, nada, prender la cámara, prender el micrófono, levantar la mano, generar una participación. Bueno, eso también hace justamente a la nota de concepto.
esa nota de concepto que les decía recién acerca de los cuestionarios, de la participación en foros. Bueno, esto también suma un poquito a las clases asincrónicas el hecho de estar presente. No es estar en la videollamada, sino que estar presente. Estar presente para mí hace a la participación. Esa participación es que cuando, no sé, salga un debate ahora, o una pregunta, o alguien, y alguien lo sepa y quiera levantar la mano y quiera contestar y quiera ir siguiendo la clase, bueno, eso enriquece muchísimo la clase, la hace menos tediosa, la hace un poco más participativa y nos hace un poquito más activos de la clase. Bueno, nada, hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que planteo? Todo. Si me escriben, me dicen, me avisan, bien ahí, dedos, 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 varios dedos arriba. Bien, como les decía, las clases, bien, gracias Erika, gracias Gonzalo, gracias Edgardo, eh, gracias Tamara, perfecto. Bien, como les decía, la idea es que la clase se torne participativa, se torne de debate, que sea hola Janina, no hay problemas, no hay ningún drama. Bueno, yo los voy leyendo en la medida en la que vamos avanzando, así podemos interactuar también. Perfecto, María, perfecto Martín, María Esther. Bien, bueno, la idea va a ser entonces hacer ahora en esta clase una clase de recorrido de lo que va a ser la unidad uno. Vamos a pasar ahora a la unidad uno. En la medida en la que vayan avanzando, obviamente las clases se van a ir generando dudas, van a ir pasando dudas. Entonces, ustedes ahí nomás, en cuanto les surja una duda, utilizan los canales de comunicación formal, me mandan un mensaje privado, me mandan un mensaje al foro, me mandan un mensaje en algún lugar en donde esté habilitado el canal de comunicación para que podamos contestar y evacuar esa duda lo antes posible. Como les decía, en cada unidad vamos a tener un foro de participación obligatoria que va a ser diferente al foro de dudas. ¿Sí? En el foro de dudas yo voy a habilitar un foro para que ustedes hagan cualquier tipo de consulta. En la unidad uno pasa este tema que no lo entiendo, no me sale, no me acuerdo, no lo he visto, no está en el documento, no lo encuentro, no. Todos esos foros de dudas ahí va a estar habilitado para que ustedes me puedan hacer cualquier tipo de pregunta acerca de la unidad correspondiente. ¿Sí? Vamos a tener un foro unidad uno, un foro de la unidad 2, un foro de la unidad 3, un foro de duda general, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, profe, yo no estoy matriculado en la materia o algo que sea de manera general, y los foros de participación. ¿Qué son los foros de participación? Todavía no los tengo habilitados, obviamente, para que empiecen a participar. Las clases van a ser, creo que ya se las dieron o se las calendarizaron. Me avisan si todos tienen el calendario ya de las clases asincrónicas, no, de las clases sincrónicas, perdón. Pero bueno, acá lo tenía a mano y quería buscárselos. A ver si lo encuentro. Bueno, tenemos hoy el... Me perdí. Ahí está. Tenemos hoy el jueves 12, volvemos a tener clase. Ustedes me dicen si tienen, porfa, el mismo calendario, si les han generado exactamente lo mismo a ustedes. Volvemos a tener después, esperen que se me salió el calendario de la mano. Bien, 12 tenemos, eh, y ya pasamos a octubre. Octubre puede ser 24, me dicen, sí, 24 de octubre, y nada más. ¿Puede ser? Creo que me tengo que haber salteado alguna porque eran 4. Estoy convencido de que eran 4. ¿Puede ser? Bueno, igual lo voy a dejar ahí en el calendario.
Me comí el 26 de septiembre. A ver, Marita. 26 de septiembre. No, no la tengo marcada. Tengo el calendario acá a mano. No, no importa, ya lo voy a calendarizar igualmente ahí en el aula para que lo tengan y a ustedes obviamente lo tienen vinculado, así que debería avisarles ya directamente de la... Por eso esta parte yo no me encargo de reenviárselas por mensaje porque empiezo a confundir. Sí, esa semana hay mesas especiales. Sí, puede ser, sí, Martín. Sí, 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 en las semanas de septiembre. Bueno, nada, bueno, hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran hacer, alguna pregunta que quieran hacer acerca de la materia, acerca del cursado, acerca de lo que se viene, de lo que se vino, de lo que vendrá. No sé si alguien tiene alguna duda, levanta la mano, prende el micrófono, escribe. Bien, no hay dudas. Natalia, te escucho. Si podés prender el micrófono, Hola, mejor. profe, ¿me escucha bien? Hola. No te escucho. ¿Soy Ajá. yo? Hola. Ahora sí, te escucho. ¿Estás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchaste bien? Hola, ¿cómo estás? Sí, Mi consulta es la siguiente. Quería saber cómo va a ser el tema de, para explicar un tema puntual para aprender en cuanto a la práctica, si va a ser pizarra eh, o... bien, bien. porque, bueno, hemos tenido matemática y nos costó, bueno, por lo menos de mi lugar me costó mucho la forma en que, bueno, la dictaban, entonces o se trababa o no había un buen material y demás. Entonces, bueno, No, pero quería saber eso cómo lo iba a eso manejar. es culpa netamente de los matemáticos. Mentira, no, yo soy matemático, así que por eso va el No, chiste. bueno, eso, Por eso va quería, el chiste. cómo va a ser para Bien, sí, sí, te explico cómo lo el vamos a trabajar. Bien, procedimiento. quédate tranquila. La primera unidad está pensada de manera sencilla. La primera unidad es casi sin práctica. O sea que en esta primera unidad me va a gustar que ustedes miren el material, se fijen qué tiene el material. ¿Sí? Esta es la parte más, la unidad uno es la parte más teórica de la materia. La parte práctica empieza puntualmente en la unidad número 2. Entonces ahí sí, yo voy a compartir pantalla, voy a ejercitar, voy a tratar de hacer ejercicios ejemplos, modelos de los que yo mismo les voy a pedir para que respondan en los cuestionarios. Entonces, nada, quédate tranquila que voy a tratar de guiarlos. De todas maneras, me gusta mucho que ustedes participen. Entonces, en cuanto algo no se entiende, no esperemos a que pasen 3, 4 clases, no esperemos el próximo sincrónico. Tiene que ser en ese momento. Tengo la facultad de agregar más clases sincrónicas si son necesarias. Entonces, por ejemplo, si en la unidad uno, ponele, Natalia, te cuesta mucho, vos ahí nomás en un foro pones, profe, me gustaría, si puede ser, de que organicemos otro encuentro sincrónico. Yo de todas maneras voy a estar pendiente del aula. Si yo, por ejemplo, veo que en 2 o 3 semanas ustedes no participan mucho de las actividades propuestas, y yo voy a hacer otro encuentro sincrónico. Nos vamos a juntar y les voy a decir, bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están participando mucho? En dónde está la falla del aula? Fíjense si hay algún ejercicio que no haya salido. Yo voy a tratar de buscarle la vuelta para que ustedes me persigan un poco, pero bueno, tampoco voy a poder estar atrás de todo. Sí, lo que no quiero o lo que no me gustaría es que llegue noviembre, de que llegue noviembre y no hayan no hayan podido evacuar las dudas. No sé si me entendés, o sea, que no acumulen dudas. Entonces, a vos cuando te surja una duda en la primera unidad, ahí frenamos y necesito, profe, necesitaría que hagamos otra clase eh, sincrónica. No hace falta que se conecten todos, o sea, yo planteo una clase sincrónica para el próximo jueves, supongamos, no sé, y no hace falta que estén todos. La clase la grabo, la vuelvo a subir y los vuelvo a dejar, digo, en el aula virtual para que aquel que no pudo estar, aquel que no pudo participar, aquel que no le dio el horario para estar en la clase, la pueda tranquilamente ver. Obviamente se pierde la posibilidad de aclarar alguna duda. No sé si con eso te contesto, Natalia.
Sí, profe, muy claro, gracias. Está bueno eso Perfecto. que pueda considerar también agregar más clases y para ir más Bien, bien, avanzados. bien, esa Me es la idea. encantó, gracias. Esa es la idea. Yo voy a tratar de perseguirlos, pero bueno, corro con los tiempos de ustedes, entonces es más complicado organizar una clase y que participen la mayoría. Por eso justamente hago mucho hincapié en el uso del aula, en que ustedes estén activos en el foro. Por ejemplo, si pasan 3 semanas y te perdiste una de las clases sincrónicas, y evidentemente para la próxima unidad vas a empezar un poco perdida. Eso le pasa a cualquier persona. Entonces, la idea es que ustedes vayan siguiendo el hilo, vayan participando, vayan estando, que el foro también les ayude a ir evacuando dudas. Y dentro de ahí, de algún foro, dentro de algún comentario, decir, profe, a mí me costó relacionar, no sé, esta pregunta con la unidad uno. La verdad que no le encontré la relación a lo que me está preguntando. Bueno, mira, acá pasa esto, esto, esto y esto. Esa es la idea de la participación. Pero bueno, no, que en ese sentido quédate tranquila, voy a tratar de... son matemática y estadística y todas las materias prácticas son un poco más difícil de- de explicarse a distancia que presencial. Así que vamos a tratar de evacuar la mayor cantidad de dudas. Gracias, profe. De nada, no hay por qué. Janina, te escucho. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, mi consulta era, ¿la materia de usted tiene alguna, o sea, me supongo que sí, pero ¿en qué más precisamente tiene relación con análisis cuantitativo? ¿Tiene algunos temas parecidos? Uy, tenemos un montón de temas de análisis cuantitativo. Sí, 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 sí. Es más, acá vamos a ver una estadística muy exploratoria para justamente el nivel de desarrollo que ustedes necesitan algo bastante exploratorio nada más. O sea, lamentablemente vamos a cortarla en la parte más bonita, que es la que se pone en la estadística, que hoy en día, no sé si ustedes han escuchado seguramente por ahí, llega hasta lo que es la ciencia de datos. Hoy en día hay una especialización en ciencia de datos, hay maestrías en ciencia de datos justamente para darle sentido al volumen de datos que generan las encuestas, que generan las estadísticas, que generan los comentarios, que generan este tipo de debates y hacen, no sé, les doy un ejemplo, en redes sociales y análisis de datos le hicieron ganar una elección a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, imagínense ustedes que es Relevante. una materia fuerte. Pero bueno, sí, vamos a ir a análisis cualitativos y cuantitativos. Vamos a trabajar mucho lo que son variables discretas y continuas y vamos a trabajar un poco lo que es el análisis exploratorio. Así que eh, no sé si vamos a alcanzar a que ustedes elaboren material propio, pero bueno, voy a tratar de que ustedes lleguen a elaborar su propia encuesta, que traten de encontrar sus propios datos, o sea, que puedan llegar a esa partecita. Pero sí, vamos a Ah, analizar bien. bastante. Bueno, y la otra consulta era esta, si hay Decime. casos o actividades en donde después se puedan aplicar, digamos, a la actividad real, digamos. Sí, 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 sí. Sí, vamos a tener análisis de casos justamente y voy a presentarles en algunas partes de las unidades algunos datos reales, ¿sí? O sea, mostrar, no sé, empezar a desenmascarar cosas. Yo les voy a poner un ejemplo que seguramente todos pueden llegar a haber pasado alguna vez, pero son ejemplos muy puntuales. Vamos a suponer que, y esto es parte de algo que se llama probabilidad, que es la última de las unidades. Vamos a suponer que participamos todos de un sorteo, ¿no es cierto? Un sorteo que se sortea un viaje a Cancún, pongámonos, si vamos a participar, si vamos a soñar, soñemos en grande. Em, Ujú. y compramos, de 100 números que hay, compramos un número cada uno. La probabilidad que tenemos de ganar es 1 en 100. Tenemos 1% de probabilidad de ganar y 99% de probabilidad de perder. Es así, o se plantea así por lo menos el ejercicio. Y suponete que el número que sale es el 40, ¿sí? Y díganme si miento,
Aquella persona que tiene el 39 o el 41 se agarra la cabeza y dice, ay, qué cerca que estuve. Claro, ¿Pasa o no pasa? sí, 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 ¿Pasa o totalmente. no pasa? Bueno, esto es lo mismo que si el que tenía el 78, por ejemplo, agarra y dice, ay, estuve también a la misma probabilidad del de 41. Y es Claro, verdad, es verdad, es así. son cosas que hace justamente al análisis de probabilidades. Entonces, nada, lo traigo porque eso siempre pasa, todo el mundo se agarra la cabeza cuando sale el número de al lado y no, el número de al lado tiene exactamente las mismas probabilidades que los otros 99 números que no salieron. Claro, y Era sin la darnos cuenta no nos dimos, o sea, no notamos que teníamos las mismas probabilidades. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, Mm. vamos a desenmarañar algunas cosas por ejemplo, los sorteos. Eh, no sé, bueno, todo aquel que participó en un sorteo y había 3 premios, si ustedes participan del sorteo y se llegan a ganar el tercer premio, el número queda afuera, el número de ustedes quedó afuera. Y decir, bueno, me perdí la oportunidad de ganarme el primer premio. ¿Por qué? Por azar puro, o sea, no consta eso de una probabilidad o de una parte estadística que es la de que yo debería haber tenido la posibilidad de jugar o de participar por el primer premio. Pero si se sortea una bolilla por decena y una bolilla por unidad, cambia la probabilidad. Sí, 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 sí. Sí, ya hay que cumplir 2 condiciones. Se plantean ahí, Nicolás, se plantean 2 sucesos diferentes ahí. Ya se tienen que cumplir 2 cosas ahí. Totalmente. Así que bueno, nada, sí, te tiré estos ejemplos, Janina, como para que veas que vamos a tratar de llevarlo a la realidad, voy a explicarlo de esa manera y bueno, voy a tratar de hacer la mejor asociación posible con la carrera de ustedes, o sea, voy a tratar de hacerlo lo más práctico y dinámico para que a ustedes les sirva. Buenísimo, profe. Así que bueno, ¿alguna Buenísimo. otra consulta que quieran hacer? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bien, ahí les quedó la manito levantada a Janina y a Natalia. Bien, bueno, vamos al desarrollo de la unidad número 1. Les voy a compartir pantalla. Como les explicaba recién a Natalia, esta unidad es un poco más teórica. Ustedes me avisan si se comparte pantalla, si pueden ver la pantalla. Aún Yo no, lo estoy profe. presentando. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Bien, perfecto. Bien, 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 bien. Bien, ustedes tienen en el aula virtual justo esta filmina. A ver si la puedo poner para presentar directamente. Voy a cortar la cámara porque a veces se me corta el internet. Ustedes tienen esta plantilla. Eso es algo que también les aclaro, que una vez que comparto pantalla, no puedo leerlos. Así que si prenden el micrófono, me va a venir joya para que ustedes vayan participando dentro de la clase. Esta es la plantilla que ustedes tienen en la unidad número 1, ¿sí? Cada una de las unidades tiene una plantilla diferente, obviamente basada en los conceptos del tema que estemos tratando. Aparte de esta plantilla animada, esta plantilla nos viene a dar como una hoja de ruta de el desarrollo de la materia, ¿sí? Hoja de ruta le digo a el desarrollo de cómo vamos a ir resolviendo, cómo vamos a ir viendo la materia en sí. La unidad número 1 está hecha toda por los conceptos básicos de la estadística, o sea, vamos a trabajar cuáles son los conceptos básicos de la estadística. Acá hay un montón de cosas que yo necesito que ustedes más o menos vayan leyendo, vayan estudiando, pero el fuerte de la materia está obviamente en el material teórico que es el archivo en PDF, que también está obviamente adjunto a esta plantilla que está acá. Bueno,
Para empezar, primero, ¿qué es la estadística? Y acá sí medio como que, a pesar de que no les guste la- la matemática a algunos, es una rama de la matemática que está encargada de relacionar y comprender fenómenos de manera aleatoria. O sea, si nosotros vamos a hablar de lo que es la estadística, o vamos a hablar de algún porcentaje, vamos a hablar de algo que haga referencia al concepto de estadística, vamos a tener que trabajar lamentablemente esa parte matemática para darle sentido, ¿sí? Acá yo siempre los traslado a los chicos o a mis alumnos los traslado al hecho de las elecciones, llámenle las elecciones presidenciales o cualquier tipo de elecciones. Fíjense que se manejan en base a la estadística neta. Cada uno de los candidatos al puesto que sea, se manejan de bases estadísticas y cada uno de esas personas tiene una propia fuente estadística para poder saber cómo le va en boca a boca o en los porcentajes de esas elecciones. Entonces, volviendo a la parte matemática, lo que se trata de tener en una estadística es datos aleatorios, ¿sí? ¿Y por qué datos aleatorios? Porque me gusta que sea cualquiera con cualquiera, o sea, que vaya y porque esto marca un poco la objetividad de la parte aleatoria. ¿Por qué? Y porque si yo, por ejemplo, mañana quiero hacer una encuesta de que si soy bonito o soy feo, y la encuesta la hago en mi casa, y evidentemente me va a salir que el 100% de las personas cree que soy bonito, porque la estoy haciendo en mi casa. O sea, no tomé un concepto de una estadística aleatoria. Mi estadística o mi encuesta está condicionada al cariño, a la familia, a cosas que hacen obviamente al cambio de los resultados. Y acá me meto un poco en un terreno pantanoso, no lo tomen como una ofensa, pero forma parte de lo que trabaja el INDEC. El INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Estado, o sea, de Argentina, y trabaja ciertos y determinados datos que a veces no coinciden con mi billetera, ¿no es cierto? O sea, ¿no les ha pasado que decir, che, es verdad que va el 4% de inflación o aumentaron los precios en un 4%, en un 2%, en un 5%? Che, pasó eso en realidad, mira, a mi billetera le aumentó, no sé, el 200% y el sueldo mío no solamente no aumentó, sino que cayó en la escala de lo que yo me podía comprar hace 5, 10, 20 años, cayó terriblemente. Bueno, ¿qué significa? ¿Significa que el INDEC hace mal las cosas? No, está tomando a veces datos que no son de manera aleatoria o datos que no reflejan la realidad de todos. Y cuando yo digo no reflejan la realidad de todo, es justamente el estudio estadístico que se hace. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene 4 hijos y yo soy una persona que no tiene ningún hijo, el promedio entre esas dos personas es de 2 hijos cada uno. Pero es un promedio, es un lugar, es un punto medio entre las dos personas. Pero eso no significa que yo tenga 2 hijos. Y tampoco significa que la persona que tiene 4 hijos tiene 2. Entonces, no sé, imagínense una conversación, entonces decir, bueno, ¿cómo andan tus 2 hijos? Y te va a decir, no, yo tengo 4. Y si me pregunta cómo andan tus 2 hijos, yo le tengo que decir, no, espera, yo no tengo hijos. Entonces, a ese punto es al que quiero que lleguemos con la estadística. Bueno, ¿qué maneja la estadística? Eh, Maneja un número en el cual nosotros podemos estar inmersos o no. ¿Para qué me sirve estudiar ese tipo de número? Es decir, bueno, pero ¿para qué quiero tener un número si yo no estoy adentro? Vamos a suponer que yo les digo, bueno, chicos, el sueldo básico en Argentina es de 2 millones de pesos. Y decía, ¿alguno de ustedes cobra 2 millones de pesos? Y bueno, ¿para qué quiero saber la estadística si yo no cobro esos 2 millones de pesos? No estoy en esa vida del cobro de los 2 millones de pesos. Y cuando me pongo a comparar, hice una encuesta entre, no sé, 10 políticos. Entre 10 políticos, el promedio me dio que cada uno cobra 2 millones de pesos. Es un poquito más, pero bueno, eh, vamos a decir 2 millones de pesos. Entonces, ¿para qué me sirve la estadística? Bueno, me sirve justamente para tomar inferencia.
Tomar inferencia es pararse en una posición en la que yo puedo ser jurado, o sea, en la que yo puedo dar mi opinión. Esa inferencia está basada en hechos. Si los hechos son aleatorios, yo necesito saber cuál es la base de esos sucesos o de esos momentos en los cuales se define la aleatoriedad para decir, bueno, mira, si yo sé que el 80% o el 20% o el 50% o un porcentaje X cualquiera cobra cierto y determinado monto, decir, bueno, mira, yo estoy muy lejos de ese monto o estoy muy cerca de ese monto o superé ese monto de la canasta básica, del sueldo medio, de lo que quieran ponerle números, de la frase a lo que ustedes quieran ponerle números. Entonces eso me permite a mí, además de hacer un juicio, además de tener, me refiero a un juicio de valor, ¿no? Y además de tener una postura, me compromete a decir, bueno, en qué posición o en dónde estoy parado para, no sé, tal o cual estadística. Entonces, bueno, acá podemos hacer, me pregunta además de todo esto, o sea, me explica además de todo esto, los estudios, fenómenos o cosas que se pueden estudiar con la estadística. Si nos basamos un poquito, si nos volvemos un poquito para el año 2020, el año 2021, si ustedes se acuerdan, el COVID trajo, trajo consigo una serie de datos que nos hicieron a nosotros tomar precaución, tomar medidas, tomar lo que decía recién, tomar un juicio, tomar inferencia y decir, bueno, ¿qué hago sabiendo que, no sé, el 70, el 80% de las personas se contagiaba? Bueno, ¿qué decisión tomo? Bueno, me encierro. Esa era una de las decisiones que a veces no tuvimos ni siquiera la posibilidad de elegirlo. Bueno, la otra decisión que tomé fue usar barbijo, todo, siempre. Cada vez que salía de mi casa, cada vez que hacía algo, me ponía un barbijo. Me compré 18 millones de tarros de kilos de alcohol en gel. Compré litros y litros de alcohol líquido. Lavaba todos los días el piso, la manija de los micros, no sé, tomé recaudos que justamente lo hacían partícipe del número o del porcentaje que sin saber estadística o sin haber estudiado estadística probablemente, me alarmaron o me dijeron, bueno, mira, vamos a tomar una decisión. Entonces la inferencia en la estadística es fundamental. O sea, yo puedo tomar una decisión dependiendo obviamente de algún dato estadístico. Se puede estudiar para distintos tipos de fenómenos, podemos utilizarlo para la meteorología, para la salud, para la economía, para un montón de otras cosas que nosotros queramos poder estudiar o poder trabajar en la rama de los números estadísticos más bien trabajados. Vamos a los tipos de estadística que nosotros tenemos. Vamos a tener dos tipos de estadística dentro del alcance de lo que nosotros vamos a poder estudiar, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando mucho lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? Pero esto es una cuestión de tiempo. Tenemos una materia que es semestral, tenemos una materia que tiene muy poquitas clases y tengo que comprender también esta parte de la distancia. Y lo que les decía recién, hablar de lo que es una estadística inferencial. Una estadística inferencial es aquella que me permite dar mi punto de vista, ¿sí? Basado en ciertos y determinados números, basado en ciertos y determinados datos, yo puedo dar inferencia acerca de lo que se estudia. Esto hace al cálculo de las probabilidades. Fíjense que si yo supiera de estadística y de lo que es el cálculo de probabilidades, por ejemplo, de la lotería, no jugarían. Pero sin embargo, ustedes han visto algún casino pobre, han visto algún instituto de juegos y casinos que no alcance a llegar a final de mes. Bueno, eso no pasa justamente porque hay ciertas y determinadas posibilidades o hay ciertas y determinadas probabilidades que hablábamos recién, tanto de ganar como de perder. Entonces, bueno, la gente se aferra a veces a esa posibilidad de ganar que tenemos. Bueno, vamos a la estadística descriptiva. ¿Cuál es el alcance de la estadística descriptiva? Bueno, es tratar de hacer reflejar o mostrarles un resumen de lo que es
un resumen de lo que fue una encuesta, de una investigación, de lo que fue la recolección de algún dato, ¿sí? Algo que me lo muestren de alguna manera. Nosotros, sin saber estadística, si alguien me presenta un gráfico de barras, yo sé qué está tratando de decirme. Me está tratando de decir que hay un cierto y determinado porcentaje que se inclina para una opción o para otra. Y hay otro tipo de estadísticas que son en función a su propósito, ¿sí? Hay una estadística que se llama estadística aplicada, que obviamente es justo para hacer aplicaciones al ámbito o a la necesidad de lo que se estudie, ¿sí? Y hay una estadística muy, muy, muy matemática que es la que nosotros por lo general no vemos y que está atrás del escritorio de las personas que te presentan algún gráfico. Bueno, atrás del gráfico, de la, atrás de alguna presentación, atrás de alguna investigación o hay alguien que seguramente está combinando, está calculando, está tratando de darte alguna probabilidad. Bueno, esa es la estadística bien, bien matemática que no, quédense tranquilos, que no es la parte que vamos a estudiar a lo largo de esta cursada. Bueno, estas dos que están acá, tanto la aplicada como la matemática, es la que no vamos a meternos mucho. Aplicada, lo que sí vamos a ver, sí, seguramente alguna aplicación para que ustedes no se vayan de esta materia con la parte solo teórica. O sea, la idea es que justamente en las materias que son prácticas, ustedes tengan una pequeña práctica. Bueno, como les decía recién, la estadística es algo que utilizamos básicamente todos. Hacemos hincapié a veces en distintas partes de la estadística, o sea, yo me agarro de lo que yo quiero para la estadística y todo aquello que me favorezca, obviamente, tomo partido de eso y después, como les decía recién, saco una conclusión o eh, me advierto de algo, ¿sí? Bueno, ¿qué significa, bueno, esta parte de advertirme? Que si yo hoy les digo que hay una probabilidad de que mañana el 80% del día llueva, ustedes probablemente con esa alarma, con ese dato que yo acabo de arrojarles, mañana ustedes van a salir con paraguas o van a tomar algún recaudo, ¿sí? Bueno, vuelvo un poquito para atrás, les pregunto si se entendió, si hasta acá me van siguiendo. Vuelvo ahí un ratito a la videollamada, a ver si, porque no veo si alguien me escribe. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Dedito, bien, un aplauso. Sí, profe. Bien, 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 perfecto. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Listo, vuelvo otra vez ahí vuelvo al compartido acá. Bien, esta parte de la estadística tiene tres cosas que son fundamentales, que es la población, la muestra, ¿sí? Y la recolección de datos que está acá abajo. La población hace referencia al conjunto completo, al conjunto total de lo que nosotros estemos estudiando. Es muy difícil hacer una estadística para una población completa. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo y se van a dar cuenta de por qué es difícil aplicar una estadística a una población completa. Supongamos que yo quiero saber, no sé, el nivel de azúcar no sé, para hacer un estudio de diabetes de toda Argentina. Primero, sacarle un estudio o un análisis de sangre a todas las personas de la Argentina en el mismo momento, a la misma hora o en un cierto y determinado rango de tiempo, es imposible. Y si ese estudio yo lo demoro 3, 4, 5 días, supongamos, no sé, que lo demoro lo que más pueda demorarlo para poder obtener el total de la población, de encuestar al total de la población, bueno, me va a pasar que al primero, al que le tomé la medida de la glucemia o del nivel de sangre en azúcar, esa persona ya cambió al segundo día, al tercer día, puede tener más, puede tener menos de nivel de azúcar. Entonces el dato que yo voy a arrojar, o la probabilidad, o el promedio, o el número que yo voy a arrojar,
es erróneo, ¿sí? Y tiene un vicio oculto que es justamente la demora del tiempo. Puede pasar también que en el camino de los 45 millones de personas que traté de encuestar, en el camino se me haya muerto gente, en ese camino no haya podido obviamente recolectar todos los datos juntos. No sé si me entienden hasta acá, si me van siguiendo. Esto es justamente para entender a qué hace referencia la población, ¿sí? Para solucionar el problema este de la población y no dar justamente datos erróneos, aparece algo que se llama la muestra. ¿Qué es la muestra? Y la muestra es una porción muy considerable de lo que yo quiero estudiar. O sea que si yo quiero estudiar, no sé, el nivel de sangre en azúcar que tienen todos los argentinos, voy a hacer una muestra considerable para dar algún dato. Por ejemplo, si yo mañana le mido el nivel de sangre a 10 personas, aleatoriamente en el centro de la ciudad de Mendoza, no sé, y todos me dan que tienen más de 1,5, 1,05, 1,10, que creo que es el valor de glucemia en sangre normal. Si me da ese valor entre 8 de 10 personas, yo no puedo salir a la calle y decir, bueno, el 80% de Mendoza es diabético. Primero, no hice o no tuve en cuenta una muestra considerable de lo que era la población. Entonces, para tener una muestra considerable, primero tiene que ser un campo de estudio aleatorio, en donde yo elija cualquier persona, porque si yo me voy, no sé, a un instituto de justamente de diabetes, o un diabetólogo, o algún lugar de esa manera, y los resultados van a estar condicionados, obviamente, a la población a la que le hice la encuesta. Entonces, acá, como para que lo tengamos en cuenta, nosotros tenemos que tomar, para hacer una encuesta, para trabajar una estadística, tiene que haber una muestra considerable justamente de lo que estamos tratando de estudiar. Algo fundamental es que para poder definir la estadística o para poder definir una encuesta o algo, tenemos que definir de manera específica la variable de estudio. La variable de estudio es qué voy a estudiar, o sea, qué estoy estudiando con el concepto de la toma de análisis de azúcar en sangre de las personas. Bueno, mira, ¿sabes qué quiero saber? Quiero saber qué nivel o qué cantidad o qué porcentaje de personas en toda Argentina sufre de tendencia a ser diabético. Bueno, entonces es un estudio que genera en la población, es un estudio que genera en la población conciencia, que puede generar hábitos de alimentación, que genera, no sé, conciencia para la gente que lo sufre y no lo sabe. Nada, puedo generar un montón de otras cosas basados en la estadística. Y esto acá tengamos un poco de de inferencia, o sea, tengamos nuestra propia postura en decir, bueno, ¿qué pasa si yo me entero que el 85% de las personas en Mendoza es diabética? Y si yo me entero, por ejemplo, que mañana un titular del diario me dice el 85% de las personas de Mendoza son diabéticas, yo vivo en Mendoza, me voy a ir a hacer un estudio, me voy a ir corriendo a tratar de ver y decir, no, che, pará, si algo alarma a alguna encuesta y evidentemente genera en las personas que hagamos algún tipo de probabilidad, o sea, algún tipo de atajo que podamos hacer. De la mano de los números que nos arrojen la población y que nos arrojen la muestra, nos va a decir, bueno, ¿qué es una probabilidad? Bueno, del número que yo saque de las encuestas en cuanto a la población o en cuanto a la muestra de población que yo haga, voy a arrojar una probabilidad. ¿Por qué? Porque voy a decir, mira, existe un tanto por ciento de personas que están en riesgo de, no sé, sufrir cierta y determinada enfermedad. Bueno, eso hace, o eso suena como alarma para que cada uno de nosotros piense en qué rango etario está, en qué situación se encuentra, cómo aborda los problemas de las enfermedades, y hablo de enfermedades como también podemos hablar de economía, no sé, podemos decir, bueno, mira, el 85% de los argentinos es pobre, y bueno, yo voy a hacer algo seguramente para tratar de paliar y no entrar en ese 85%, o haré algo que me ajuste, o tomaré alguna medida. Bueno,
tomar una medida, ese tomar una postura, se llama inferencia. Esa inferencia viene de la mano de lo que es la probabilidad. La probabilidad es la alta posibilidad o la posibilidad concreta de que ocurra algo. Te dice que ese suceso o ese evento se encuentra entre un 0 y un 100%. Siempre se toma, eso es algo a tener en cuenta, siempre se toma la probabilidad de que el hecho ocurra, ¿sí? Se le llama evento exitoso, aunque cuando es una enfermedad no es exitoso que la persona esté enfermo, que esté enferma, sino que es exitoso la muestra, o sea, la medida probabilística es exitosa, si es que está enfermo. Pero bueno, no confundir éxito con alegría. Bueno, vamos a lo que es la recolección de datos. La recolección de datos viene de la mano de lo que sería la encuesta. Nosotros hemos contestado alguna vez alguna encuesta, de algún tipo de encuesta, puede ser en redes sociales, puede ser a ver, alguna encuesta escrita, alguna encuesta de satisfacción con respecto a algún producto en algún supermercado, en algo. Esa recopilación de datos que hace una persona que efectúa una encuesta es la parte fundamental del resultado o de la obtención de algún resultado de lo que nosotros vamos a tratar de calcular. A ver, aguárdenme un minuto que me sonó como que alguien quiere entrar. Vuelvo. Bien. Entonces, decía que la recolección de datos es la parte en la que nosotros justamente analizamos todos los tipos de datos recolectados dentro de esa encuesta. Ahí me va a decir si el tipo de análisis que yo hice refleja en algún número un dato correcto, un porcentaje erróneo, una decisión objetiva, una probabilidad condicionada o algo que refleje para qué hice ese estudio o para qué estuve haciendo un estudio, si si lo que hice es correcto o no. Bueno, acá les dice que la recopilación de datos siempre por lo general tiene que ser de fuentes confiables. No podemos hacerlo, por más buena intención que tengamos, no podemos hacerlo de manera condicionada. Y acá me vuelvo un poquito, por ejemplo, a algún ejemplo, no sé, a ver, ¿quién es mejor, Messi o Maradona? Bueno, la encuesta, ese tipo de encuesta está condicionada a que, ¿a dónde hago la pregunta? No sé, la hago en Instagram, no sé, la hago en WhatsApp, no sé, la hago en alguna red social. Bueno, no tienen alcance a contestar todas las personas, contestar en la red social, por lo tanto, me va a salir un resultado probablemente diferente al que ando buscando. La fuente no es confiable por el hecho de las brechas generacionales que existen entre los dos jugadores. Por ejemplo, la gente que vio jugar a Maradona no tiene probablemente la posibilidad de tener redes sociales como la que tienen los jóvenes que ven jugar a Messi ahora. Entonces, nada, hay como una pequeña tendencia a debatir acerca de quién es mejor, qué se juzga, o sea, eso es importante decir, bueno, ¿qué estoy juzgando para decir que Messi es mejor que Maradona o que Maradona es mejor que Messi? O sea, ¿qué estoy juzgando? Que como jugador, como persona, como... Y acá, bueno, yo les traigo siempre, en todas las clases hago el mismo ejemplo porque mi mamá adora a Messi, y lo adora a la Antonella, a los hijos de Messi, los ha adoptado como si fuesen un hijo más de la familia. Y a Maradona no lo quería tanto mi mamá. Entonces, nada, cada vez que yo le digo, bueno, ¿quién es mejor jugador? En mi caso particular, a mi mamá, yo le hago esa pregunta y me va a arrojar Messi. Y cuando le pregunto por qué cree que es mejor jugador, me dice, ay, porque tiene una familia divina, porque la Antonella es hermosa, porque es adorable la familia que tiene. Y Maradona no. Maradona tenía una mujer todos los días diferente, tiene 5.000 hijos, se drogaba. Entonces, en ese sentido, a lo que voy con esto es que no
no es objetiva en la postura de mi mamá con respecto al cariño o con respecto a la pregunta de que justamente le decía yo, bueno, ¿por qué consideras que es mejor jugador uno que el otro? ¿O por qué es mejor Messi que otro? Entonces, bueno, como ese tipo de encuestas como la que le hago a mi mamá, eh, pueden haber muchas diferencias entre lo que se juzga de una persona y lo que se juzga de otra. Bueno, vuelvo un poquito para atrás a ver hasta acá cómo estamos, si se entendió, si se va entendiendo el concepto, me, eso me interesa saber si todos me van entendiendo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Me quiere decir algo? No, 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 no hay nada. Listo, sigo así no pierdo tiempo. Vamos a los distintos tipos de cálculos. Esta parte de acá, de la pizarrita esta que tenemos interactiva hacia la derecha, me empieza a mostrar cálculos o tipos de cálculos, ¿sí? Vamos a empezar por el primero, ¿qué es una variable? Una variable es un objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio de la estadística es justamente pensar qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que quiero estudiar con el análisis de los datos que yo ya tengo, ¿sí? Hice una recolección de datos, o sea, hice una encuesta para saber ciertos y determinados parámetros de algo. Bueno, necesito ahora saber qué objeto de estudio o qué es lo que estuve estudiando en esa encuesta. Hay tres tipos de variables, ¿sí? Hay una variable que se llama variable cuantitativa, que las variables cuantitativas obviamente tienen una respuesta en la encuesta, que es un número, por eso están cuantificadas, y una variable cualitativa, que las cualitativas son un poquito más difícil de medir porque acá estamos entallando en una característica, en un atributo, entonces acá es un poquito más difícil de medir o de hacer una medición para la variable cualitativa. ¿Por qué? Porque acá es un poco subjetivo, y esto entiéndanlo, no es con ánimo de generar un debate, pero por ejemplo, cuando se elige Miss Universo, elegimos de manera cualitativa, o sea, elegimos una cierta y determinada cualidad, o se elige, no elegimos nosotros, pero se elige una cualidad. Eh, no podemos numerarlas, todo aquello que a alguien le parezca lindo, para otro puede parecer feo, o sea, no es una medición muy objetiva, es una medición bastante subjetiva y que depende justamente de quiénes sean las personas que van a votar. Las cuantitativas son aquellas que se dividen en dos tipos de cuanti. Tenemos las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Y ahí tenemos los tres tipos de variables que les había nombrado recién. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que me arrojan números enteros. Por ejemplo, si en una encuesta alguien me pregunta cantidad de hijos, yo no puedo poner decimales en esa encuesta. O sea, en esa respuesta arroja todos números enteros. Por más chiquitito que sea el último, yo no puedo decir tengo 2 hijos y medio o tengo 3 hijos y un cuarto, ¿sí? Tengo que decir tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, tengo 5 hijos, tengo la cantidad de hijos en números enteros. Por eso las variables cuantitativas discretas son aquellas que nos arrojan un número entero. No sé, por ejemplo, páginas de un libro. ¿Con cuántas páginas tiene un libro? Bueno, tiene 113 y medio. No existe un libro que tenga media página, sino que si la página es más chica, si se rompió algo, sigue contando como si fuese una página más. Ese tipo de respuestas a las encuestas toman el nombre de variables cuantitativas discretas. Y se le dice cuantitativas continuas a aquellas que pueden admitir decimales. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien la altura y me contesta, mira, tengo 1,83 m y medio, me está dando una variable cuantitativa continua, ¿sí? Todas aquellas que admiten algún decimal, no sé, la altura, el peso, eh, cualquier tipo de medida, obviamente, mientras más decimales tenga, más exacta puede ser, reflejan lo que es una variable cuantitativa continua. Entonces, bueno, tenemos cuantitativas
Discretas, cuantitativas continuas y cualitativas. Ahí tenemos los tres tipos de variables. Vamos a la medición. La medición se puede dar de estas maneras, ¿sí? Se puede dar de manera nominal. Acá es donde se toma o se establece, ahí va, se establece de una forma totalmente arbitraria, y esto solamente nos sirve para definir una categoría. Por ejemplo, si yo quiero, la nominal, si yo quiero hacer una encuesta para asignarle un cargo en una empresa o para definir algo formal, yo puedo decir, bueno, mira, los tres primeros de la encuesta van a ser los ganadores, o los tres primeros de la encuesta van a ser presidente, vicepresidente y, no sé, y tesorero de alguna empresa o de algo, se los nomina, ¿sí? Y decir, bueno, mira, los tres primeros van a ocupar los tres primeros cargos, ¿sí? Eso sería nominal. Ordinal es asignarle, obviamente, un orden, ¿sí? Y decir, bueno, mira, los tres primeros, pero esta vez como salgan, el primero va a ser el primero, el segundo va a quedar en el segundo puesto y el tercero va a quedar en el tercer puesto. Bueno, eso se le llama una medición ordinal, ¿sí? Existe un tipo de intervalo y acá los intervalos se utilizan de la misma forma que la medición ordinal, pero están clasificados para mayor cantidad de datos. Un intervalo puede meter adentro de ese intervalo muchos datos. Por ejemplo, si yo busco personas que estén entre 0 y 18 años, estoy dando un intervalo. Ese intervalo es decir, bueno, mira, de 0 a 18, incluyendo los 18 años, o sea, si yo tengo 18 años, ¿estoy adentro de ese intervalo? Bueno, eso es un intervalo de clasificación o un intervalo de medición de algo. Y el último tipo de medición que nosotros tenemos es el de razón. Ese obviamente cuenta con la mayor parte de características que van a tener justamente esos intervalos, en las cuales vamos a decir que además de un cero absoluto, te diga qué atributo hace que pertenezcan a ese intervalo, ¿sí? O sea, yo digo, bueno, de 0 a 18, ¿incluye que tenga 18 años? Sí, bueno, si lo incluye, estoy dándole un atributo justamente a ese intervalo que acabamos de nombrar recién. Avanzo un poquito más. Tipos de frecuencias. Acá la frecuencia es la ocurrencia estadística de algo. Por ejemplo, una frecuencia absoluta indica la cantidad de veces que se repite algún dato que yo estoy nombrando. Por ejemplo, si yo pregunto, no sé, cantidad de hijos en una encuesta, yo quiero saber, a una encuesta a 100 personas para saber la cantidad de hijos que tienen, ¿sí? ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta va a ser la respuesta de cada una de las personas que contestó mi encuesta. Entonces, no sé, hay 10 personas que me contestaron que no tienen hijos. Bueno, la frecuencia absoluta del 0 es 10. ¿Por qué? El 0 es no tengo hijos. Y 10 fueron la cantidad de personas que contestaron en esa encuesta que no tienen hijos. Por lo tanto, a eso se le llama frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es una frecuencia porcentual. O sea, acá lo que nosotros vamos a tener es un porcentaje sin haber calculado el porciento, o sea que la frecuencia relativa se maneja con el porcentaje de respuestas que me dieron recién, la frecuencia absoluta. Por ejemplo, si hubo 10 personas de 100, de un total de 100 encuestados, que me dijeron que no tenían hijos, yo puedo decir que su frecuencia relativa es del 10%. ¿Por qué? Porque sobre el total yo calculé la cantidad de personas que me contestó que no tenía hijos. Bueno, la frecuencia relativa es de 0,1 o del 10%. A eso le vamos a llamar frecuencia relativa. ¿Vamos a calcular frecuencias? ¿Vamos a calcular frecuencias absolutas? Sí. ¿Vamos a hacer encuestas? No. Yo voy a tratar de traerle las encuestas ya hechas para justamente no perder tiempo. Entonces, me digo como que si tenemos tiempo para hacer alguna práctica, vamos a hacer alguna práctica en donde ustedes puedan realizar una encuesta online, o sea, que puedan hacer un formulario de Google, que puedan traer algún resultado para que podamos analizar. Una simple encuesta de 1, 2, 3, 4 preguntas en un formulario de Google y que ustedes se lo puedan compartir a 15, 20, 30 amigos y que puedan sacar una conclusión.
Esto ya lo hice en algunas otras oportunidades y bueno, y está bueno porque esto también los hace a ustedes participar en las próximas videollamadas. Yo les voy a pedir que compartan esa encuesta, o sea, que compartan pantalla, que muestren la encuesta al resto de los demás. Y bueno, vamos a generar ahí un par de risas lindas para que vean qué preguntan a veces en algunas encuestas. Y algo que se llama frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada puede ser una frecuencia absoluta acumulada o una frecuencia relativa acumulada. Lo que hace una frecuencia acumulada es hacer entender que, por ejemplo, cuando yo pregunté cuántas personas tienen 0 hijos, me contestaron 10 personas. Y cuando pregunto, bueno, ¿cuántas personas tienen 5 hijos? Me contestaron 3 personas que tienen 5 hijos. Bueno, esas 3 personas que tienen 5 hijos, alguna vez, en algún momento, no tuvieron hijos. A eso se le llama una frecuencia acumulada. Bueno, ¿cuántas personas a lo largo de la respuesta de una frecuencia absoluta acumularon la cantidad de números que se dijo en una frecuencia absoluta? Entonces, bueno, a eso se le llama frecuencia acumulada. Por ahora va a quedar como una anécdota, va a quedar como una definición esto, y no va a tener ningún cálculo. Pero ya sí, para la unidad 2, ustedes van a calcular frecuencias absolutas, relativas, frecuencias acumuladas, frecuencias porcentuales, y vamos a hacer un análisis de algunos casos bastante particulares. ¿Qué tipo de distribuciones tienen las frecuencias? Bueno, a eso lo vamos a categorizar, lo vamos a organizar de alguna manera para que obviamente entren en una cierta y determinada categoría. Alguna de las categorías que nosotros vamos a nombrar tienen que estar o van a estar relacionadas justamente al objeto de estudio, va a estar relacionado a la variable que es la parte fundamental de la estadística. Esto para construir una tabla de frecuencias vamos a ir analizando obviamente caso por caso el tipo de encuesta que tengamos. O sea que para esto también va a pasar seguramente esta unidad. La unidad que viene ya vamos a hablar de lo que es una distribución de frecuencias. Y vamos a la parte gráfica. Profe, Sí. disculpa que te interrumpe. ¿Podría darnos algún ejemplo, muy por arriba, digamos, pero algún ejemplo de algún caso relacionado al estudio? ¿Relacionado a un estudio estadístico? No, no, a la materia, digamos, a lo que estamos estudiando. No, ahí me van a tener que ayudar ustedes. Acá va a tener que ser Ah, al revés. no, Acá va, era para ir adentrándome más o menos. no, acá va a tener que ser al revés. ¿Por qué? Porque, a ver, te soy totalmente honesto, no es el campo de mi trabajo, ¿viste? Así Ah, que bien. sí me gustaría saber qué aspiraciones tienen y Ujú, justamente en base a eso podemos nosotros elaborar una encuesta. bien. Por ejemplo, Bueno, ¿cuál sería tu objetivo una vez recibida? ¿Cuál es tu objetivo mm, una vez que vos te recibas? ¿Tenés algún objetivo en vista, aunque estés ahora cursando las primeras materias o no? sí, sí, trabajar en un transporte Bien, de cargas terrestres, digamos, en un transporte de camiones, perfecto. básicamente. Ese objetivo te tiene que llevar a vos a hacer una encuesta, porque lo vas a hacer seguramente para un público, para una población a la cual vos crees que es adecuada para tu trabajo. No Bien. está para cualquiera, o sea, lo vas a sectorizar, o sea, vos ya directamente te fuiste a camiones, Ujú, ¿entendés? Esa es la parte en la que yo seguramente ahí hago aguas y sí pido que ustedes elaboren la parte creativa. Yo lo que voy a tratar de guiarlos es justamente en el cálculo matemático. Pero bien. primero vamos a plantear un objetivo, después de ese objetivo seguramente va a salir 1.000.000 de estadísticas que vos puedas hacer. Tenés para Bien. realizar encuestas de satisfacción, o sea, eso va a depender mucho del público al que vos querés llegar, el tipo de Ujú, población que vos quieras, obviamente, y la muestra que vos saques, ¿sí? Dentro de ese objetivo puntual, ¿vos tenés algún objetivo específico? Puede ser como un objetivo muy generalizado el que vos tenés, ¿no es cierto?
Vos tenés un Eh, objetivo específico después de decir, bueno, mira, me voy a dedicar al área de... ajá. Bueno, por ahí me cuesta redactárselo, pero por ejemplo, vi un anuncio esta mañana de un transporte que necesitaba, eh, bueno, uno de logística, ¿no es cierto? Y que supiera analizar consumos de gasoil, ¿no es cierto? Entonces yo mientras que leía me imaginaba, bueno, no sé, debe ser de, no suponer, tienen una flota de 20 camiones, Bien, eh, no sé, sí, estos 17 gastaron tanto, los otros 3 tanto, o sea, debe ser un análisis también. totalmente. Y eso hace justamente lo que estábamos hablando recién. Vos vas a dar en ese sentido, o trabajando para eso, vas a hacer un análisis de probabilidad. Ajá. Vas a ayudar a reducir probablemente el consumo perdón que voy a sacar acá porque me sonó la chicharrita de que alguien quiere entrar. Em, Vas a analizar justamente algún consumo, vas a reducir el consumo de alguna empresa y decir, bueno, mira, si nosotros hacemos un análisis estadístico de ciertas y determinadas rutas, ahorraremos de alguna manera consumo de combustible en los próximos 500 viajes, en los próximos 1000 viajes, en los viajes de todo el año. O sea, necesitan Ajá. una persona que probablemente estudie un análisis de datos o haga un análisis de los datos que tienen para tomar inferencia. O sea, para decir, bueno, mira, tomemos una decisión. ¿Qué decisión vamos a tener? Y mira, si hacemos esto, ahorramos, no sé, tantos litros de combustible al año. Justamente por eso Claro, necesitan a alguien que tenga la idea de lo que es la parte claro, logística para afianzarse en ese sector de la empresa. Pero nada, vos fíjate, mira, sale un ejemplo de la nada, te sale un ejemplo muy puntual de lo que vos podés hacer. ajá. Bien, sí, está bueno, profe. Bien, perfecto. Bueno, y terminando un poquito para acá, ya para no aburrirlos mucho con esta parte que está acá, vamos a lo que son los gráficos, ¿sí? Que quiero ver acá. Los gráficos, que hay algunos gráficos que ustedes ya conocen. Este gráfico circular es el viejo y querido gráfico de torta. Ustedes lo conocen como gráfico de torta. El gráfico circular es el más común de todos los gráficos, es aquel que representa de manera más ilustrativa algún, no sé, algún porcentaje. En las elecciones es es el que más se utiliza, ¿sí? Está a veces muy mechado con este que es el gráfico de barras. Eh, este gráfico también aparece bastante, ¿sí? Tenemos este otro gráfico que es una tablita de contingencia. La tablita hace que nosotros entendamos justamente por valores, o sea, por números, ¿sí? Esta tabla se lleva después a un gráfico, la idea es tratar de llevarla a un gráfico, analizando obviamente los números que tiene adentro de esa tabla. Y la última, que es un diagrama de frecuencia acumulada, que también lo vamos a ver en las unidades que vienen, se llama ojiva. Ojiva se le llama a el diagrama de línea con una cantidad de ciertos y determinados datos anidados, o sea, uno al lado del otro. Y nada, se representa por lo general, lo van a poder ver en algunas empresas que quieren ver no sé, el rendimiento económico que han tenido en los últimos años y hacen un gráfico de línea y si yo veo que la línea viene decayendo en los siguientes años, me va dando la pauta de que, no sé, que se me está fundiendo la empresa y eso hace que podamos hacer un análisis justamente de los datos que voy obteniendo. Entonces, bueno, estos tipos de gráficos hay muchísimos más. Están en el PDF, yo les he cargado algunos otros más. Existen algo que se llama pictogramas, que el pictograma a veces es por ejemplo, si yo quiero poner un porcentaje de agua de un cuerpo, hago una personita y la lleno de agua hasta la mitad, hasta un poquito más, y digo, bueno, no sé, el 70% de una persona es agua, eso es un pictograma que justamente corresponde a un gráfico estadístico muy puntual o muy particular de mostrar. Bueno, voy a dejar de compartir un poquito acá. Ahí dejo de compartir. Ahí está. Y ahí les vuelvo a prender un poquito la cámara. Bueno,
¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Pregunta, pregunta, duda, consulta. Si escriben, me dicen que no. ¿Todo claro? No. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, lo que yo hice ahora, es mostrarles un poquito la parte resumida de lo que es la unidad número 1. Y obviamente dentro de la plataforma ustedes tienen lo que es lo que es el material teórico, ¿sí? Entonces, dentro de ese material teórico, yo les voy a pedir que obviamente lo miren, a ver si lo puedo compartir. Les voy a compartir pantalla, a ver si todos, no sé si alguno ya pudo ir inspeccionando un poquito ahí, inspeccionar un poquito lo que era el material teórico dentro de la plataforma. Este material si ya lo habían visto. No sé si ahí ¿me van siguiendo? Me avisan si se ve, porque ahí al compartir pantalla no los puedo leer. ¿Sí? ¿Se Se ve, ve? profe. ¿Se ve perfecto? Bien, perfecto. Bueno, acá está la parte teórica, ¿sí? Fíjense que lo voy a bajar hasta el final, vamos a ver la cantidad de páginas que hay. No son muchas, ¿sí? Saquémosle la bibliografía. Acá hay 16 páginas, pero fíjense que las últimas 3 o 4 son bibliografía. No, las últimas 2 son bibliografía, ¿sí? Así que ahí tenemos más o menos unas 10, 12 páginas como para poder leer, analizar. Y fíjense que si tenemos prácticamente el próximo asincrónico lo tenemos en unas 2 semanas, más o menos, tenemos un tiempo como para poder pegarle una chusmeadita, una pequeña leidita, acompañada de ese resumen que les acabo yo de presentar recién de manera interactiva, para que ustedes entiendan el tipo de desarrollo de lo que nosotros vamos a ver. Yo les he dejado acá lo más detallado posible los objetivos que tienen las unidades, ¿sí? Les he dejado un material al cual ustedes pueden acceder. Ahí fíjense que es un enlace para que ustedes se puedan ir a algún otro material, algo que lo consideren un poquito más fácil o probablemente algo que les aclare un poquito más los panoramas. Empieza obviamente a detallar de nuevo que es la parte de la estadística, cuál es su importancia o cuál es la utilidad que se le puede dar, ¿sí? Y acá algunos tipos de fundamentos de algunos ejemplos que no necesariamente son argentinos, ¿sí? Eh, los dos tipos de estadísticas que vimos recién, la estadística descriptiva, la inferencial, ¿sí? Con una explicación un poquito más detallada, para qué sirve el censo, o sea, para qué nos medimos. Lo que les decía recién, qué es una población, qué es una muestra, qué es un individuo, cómo se hace el proceso de muestreo, ¿sí? ¿Qué dato te arroja y a qué le llamamos variable? ¿Sí? Me explica acá, básicamente, fíjense la cantidad de puntitos que tiene una población, retiro una cierta y determinada muestra, ¿sí? De esos puntitos, fíjense que el quitar puntitos a una muestra es de manera aleatoria y un individuo es quitar o sacar uno solo de esa muestra. Acá hay un video que no sé si se ve, no me acuerdo si era, no sé por qué quedó pegado ahí. No me acuerdo. Los tipos de variables, ¿sí? Y acá, bueno, resúmenes de lo que les había nombrado recién. Dentro de las variables cuantitativas, fíjense lo que les decía recién, las continuas y las discretas, ¿sí? Aquellas que tienen números decimales y aquellas que tienen números enteros. Las cualitativas, las nominales y las ordinales, que más o menos las nombramos recién. Y acá están todas para que puedan entender con sus respectivos ejemplos, para que lo podamos ver. Bueno, el resto de lo demás es un poquito lo que yo les pido que lean, por ejemplo, qué se hace en una estadística para el comienzo, o sea, que cómo puedo comenzar yo
a elaborar un parámetro estadístico o una investigación estadística. Bueno, estos son algunos pasos sugeridos para que se puedan hacer una investigación estadística o que se pueda hacer una recolección de datos estadísticos. Todos estos pasitos que están acá es lo que yo les pido que más o menos vayan leyendo, ¿sí? Y bueno, nada, que lean también cómo se plantean los tipos de problemas, cómo se elabora un modelo a seguir. O sea, hacer una estadística no significa que yo mañana salgo con un micrófono, con un teléfono, con algo y grabo a alguien y le digo, bueno, mira, se elaboran las preguntas, se piensan las preguntas porque hay un montón de estadísticas, hay muchísimas estadísticas que se tiran por la borda por no cumplir ciertos y determinados parámetros. Entonces, nada, por así decirlo, tenemos que hacer uso de la estadística de manera consciente, porque justamente esa parte es la que a nosotros nos interesa después de recopilar los datos, o sea, las necesito sacarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo se elabora un modelo? ¿Cómo se extrae algo de una muestra? ¿Sí? ¿Qué tratamiento van a tener los datos? O sea, ¿cómo voy a tratar los datos? Por ejemplo, si yo pregunto entre, no sé, entre 5.000 personas, yo pregunto la cantidad de hijos que tiene, y, es decir, saqué una muestra de 5.000 personas y pregunto la cantidad de hijos que tiene, si una persona me contestó que tiene 16 hijos, no sé, será un caso en un montón, ese dato no me sirve, o sea, no lo puedo agregar a una tabla porque no es común, no es un dato común. Ya vamos a hablar un poquito de esos datos que son innecesarios, o sea, datos que no me sirven para la estadística. Y acá hago un paréntesis porque, por ejemplo, lo puse mucho como ejemplo hoy, pero trae sus dificultades hacer mal la pregunta. Por eso para hacer una encuesta tenemos que trabajar muy bien las preguntas, tenemos que elaborar un problema, tenemos que hacer un estudio, una investigación, porque justamente si yo pregunto cantidad de hijos, eh, tengo un problema en las respuestas. Por ejemplo, ¿qué hijos estoy preguntando? Puede saltar una persona y me dice, mira, no sé, yo soy cura, soy párroco, soy sacerdote, ¿no es cierto? Y tengo 1.000.000 de hijos. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque yo los considero mis hijos, las personas que... No, yo hablo de hijos naturales. Bueno, entonces va a saltar una persona y me va a decir, mira, ¿hijos naturales o hijos del corazón? Y por favor no me discriminen los hijos del corazón, porque, bueno, sí, no, los hijos que concebimos naturalmente, perfecto. ¿Pueden ser animalitos? Yo tengo un perrito que lo quiero tanto que lo considero mi hijo. Entonces, ese tipo, a ver, parecen cosas menores, pero son problemas que nosotros tenemos que sortear a la hora de de hacer una encuesta. Entonces, mientras más clara esté la pregunta, mientras más fundamentado esté el objetivo de lo que yo quiero recolectar, o sea, si yo sé que el objetivo es recolectar un dato acerca de la natalidad del Estado, y bueno, no me sirve tener los hijos de corazón, no me sirven los hijos perrunos, no me sirven los hijos gatunos, bueno, nada, ese tipo de cosas para que ustedes lo tengan en cuenta, que no es me levanto hoy y voy a hacer una encuesta. Bueno, volviendo un poquito acá hay algo de lo que es el tratamiento de datos. Acá también les aclaro cosas que vamos a trabajar en las otras unidades. Los tipos de parámetros, ya vamos a definir algunos parámetros para decir, bueno, ¿qué quiero calcular con eso? Y acá la identificación de estos conceptos en un contexto real. ¿Sí? En contextos reales, obviamente aplicados a la parte social, a la parte que nos hace como generales. Ejemplos para ciertos tipos de campos, el campo científico, el campo empresarial, y plin, 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 plin. Bueno, y un poquito acá les he dado un paneo, de lo que es la unidad 1, ¿sí? Aquel que ya lo pueda ir viendo, eh, que hacen, si pueden ir haciendo algún tipo de resumen, algún tipo de anotación, algo que les sirva obviamente para ustedes. Eso es básicamente la unidad número 1. Vuelvo otra vez acá. Dejo de compartir. Eso es básicamente la unidad número 1, en donde nosotros vamos a trabajar más que desarrollar cálculos o hacer
cosas, vamos a trabajar definiciones, vamos a ver conceptos, y esos conceptos son conceptos claves para la estadística. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? No, 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 no. Bueno, voy a detener la grabación. No, profe, ha quedado claro. Perfecto. Vamos a detener la grabación.